Muy buenas trasnoches, bienvenidos a Sociología Mitológica en su versión irrupción dionisíaca, absolutamente. Aquí estamos en una previa de lo que va a ser el programa del lunes, junto con Lore, pero nos cruzamos un par de mensajes y dijimos, tenemos que hacer esto antes de que a otro se le ocurra. Idea de Lore, por supuesto. Así que estamos esta trasnoche acá. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos? Los que están ahí conectados. Cassandra, otra vez Cassandra, hace un ratito estaba hablando con ella. Bueno, un par de perlitas, pero espectaculares, que Rafa, esto es demasiado en una semana, todo junto, y que siempre se deben presentar estas situaciones. El tema es que ahora estamos más atentos. Sí, sí, vos sabés que me quedé pensando mucho, porque es algo que también vengo hablando con Vic de Llavor de Vida, que ella en su lectura de cartas incorpora la cuestión mitológica. Ahora vamos a ir a empezar a develar un poquito la cuestión. Mientras tanto te comento que no sabías hacerme un té y al final me terminé yendo por la Ah, bien. malta. ¿Qué te Así pasa? que sí, No, sí, sí, me fui por el lado de la malta y la cebada. Así que, bueno, con un matecito ahí equilibramos un poco. sí, Te sí, porque sería contaba, improvisado esto, sí, ¿eh? Salió así como cuestión de entre ayer y hoy. totalmente, totalmente Rafa, improvisado, por favor, porque totalmente. si no me lo hago yo sola, pero lo quiero hacer con vos, porque tenemos que hacerlo juntos. Porque es gracias No, a vos tenemos, también porque sí. que me haya metido más en la mitología, porque si no, no, se me pasaba de largo, ¿eh? Bueno, es que vos sabés que esto lo hemos hablado muchas veces. Claro, cuando uno cambia la perspectiva cosmológica, las cosas del cielo, si bien siempre fueron importantes, bueno, qué sé yo, podemos tomar el punto de vista astronómico de que son rocas o planetas gaseosos, o bien podemos comprender que son otras cosas. Al margen de que sean físicamente, que no es lo que más nos interesa, es ¿Qué cierto hacen? que ¿Qué hacen? qué hacen, qué influencia tienen. Y me contaba, Vic, vos en algún momento también me lo contaste, pero que hay más de 250.000 objetos celestes, ¿no? Una cosa así, en el 5.000, estelarium, más o menos, sí. claro. No, y el Stellarium, bueno, sí, deben estar en el Stellarium, pero como sí, objetos encontrados, que bueno, no sé, Objetos, se ve que están viendo, se le llaman así, te voy a decir otros nombres también. sí, Bueno, también están los planetas hipotéticos, eso, o planetas transplutonianos, como que siguen habiendo más cosas más allá de Plutón, pero interpretadas, ¿no? En la astrología. Y sí, hay, claro. hay 25.500 digamos, una lista de 25.500 objetos celestes, cuerpos celestes. Yo le había agregado un cero, yo ya me había ido a Ah, 250.000. Pero bueno, viste que ellos dicen entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias, así que si la erramos claro, nosotros. claro, claro. Pero lo interesante de eso, Lore, más allá de que sean y la relación que ellos deban tener con la astronomía, es que es muy lógico que los grandes mitos tengan su lugar en la bóveda celeste y su Mm, influencia astrológica, al margen de la cosmología que cada uno tenga, eso está. Entonces, bueno, le empezamos a prestar más atención, lógicamente, bueno, vos como astróloga, yo desde, mm. desde mi rol, porque por supuesto que eso influye. Desde un punto de vista arquetípico, se dice, ¿viste? No estaremos replicando algún mito. Entonces, mucho más interesante si además tenemos el mapa astrológico, decir, che, cuidado, porque además de lo simbólico y lo mitológico, podemos ver si hay algún tránsito dando vueltas y relacionarlo con historias que, como vos siempre decís, como vos acabas de decir, quizás siempre estuvieron y no le prestamos atención hasta ahora. Claro, claro, para mí suceden todo el tiempo, ahí en nuestra cara. Y bueno, capaz que me pasó a mí, o sea que tuvo que pasar varios días para que me caiga la ficha, ¿eh? No es que al toque dije, conecté esto con esto. Me conecté uno y automáticamente, pocas horas después, me cayó la ficha de otro evento. Mucho misterio, ¿no? Vamos a soltarla Vamos a soltar el misterio igual ahí la portadita. de lo que vamos a hablar. El tema es que le vamos a dar un significado más profundo. Exactamente, la portada ahí un poco lo está, lo va a, por decirlo de alguna manera, a spoilear, pero bueno, ya ahora que estamos en vivo podemos decirlo y usted lo vio por primera vez acá en Astrología Dharma y en Sociología Mitológica, así que para que no nos roben las primicias. Y No claro sé, algo, Lore, sí, o sea, son noticias lamentables, ¿no? No es que, bueno, bueno. sí. O sea,
Lamentablemente, bueno, son mitos, digamos, o cosas que pasaron, o situaciones que pasaron, que son tristes también, ¿no? Me dio mucha pena, digamos, enterarme de esa noticia. Porque alguien, Sí, digamos, sí, sí. comunidad también. Alguien importante en la comunidad, sin duda, que Iru tuvo la suerte de conocerlo. Podemos decir que también murió en su ley. Nos vas a contar seguramente un poquito de eso. Vamos a hacer hincapié en dos historias, pero antes de darle paso a Lore, no sé si querés ir si vas a compartir pantalla, Lore, si no, yo también tengo algo para ir compartiendo. Sí, ¿Sí? sí, 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 ¿Arranco ponete. yo? Sí, Bueno, mencionar que para mí es muy importante este punto, más allá de los dos ejemplos que tengamos hoy, para mí es muy importante este punto porque empieza a ser muy, muy importante, valga la redundancia, prestarle atención a los mitos, ¿sí? No están ahí porque sí, no trascienden el tiempo y el espacio porque sí. Eh, Hoy vamos a ver dos de esos grandes mitos, pero creo que son un elemento más para todos los que nos gustan las terapias, las mancias, son un elemento más para estar muy atentos, para tener en cuenta, para aprender de ellos y para no completar el guión trágico, justamente que es un poco lo que Lore decía. Así que, además de que son dos ejemplos muy actuales y muy increíbles, según me estuvo adelantando Lore, lo cierto es que también lo interesante es esto, tener en cuenta que esto es algo que vamos a tener que empezar a tener en cuenta más seguido. Así que, ¿querés que empiece? Vamos a estar ahí un poco desorganizados, lógicamente, porque preparamos poco. improvisadísimo. Yo siempre tengo Sí, toda una semana antes todo escrito, buscando en mi celular, y yo también. las Es así. carpetitas, y ahora es como que, bueno, va a salir bien igual, se va a entender. ¿No preferís, Lore, hacer una intro respecto de lo de Félix? ¿Querés que hagamos una intro respecto de la noticia en sí? Sí, sí, Dale, para que voy a buscarla directamente. Creo que saben de quién estamos hablando. Félix Baumgartner, sí, que fue muy famoso por ese vuelo, sí, en realidad esa caída que tuvo desde la estratosfera, que fue muy importante para toda la comunidad TP. También luego tuvo Iru la posibilidad de hablar con él y luego tenemos la sospecha ahí de que él algo sabía con algunos gestos que hacía con sus manos. Eh, pero bueno, lo cierto es que él tuvo ese salto para Red Bull. Ya hablaremos de la simbología de Red Bull. Mientras tanto, esperen que voy a compartir pantalla. Para quien no sabe, tuvo un trágico final eh, muy, muy llamativo desde el punto de vista mitológico. Eh, y bueno, queríamos comentar también un poquito de eso para que también sepan la cantidad de condimentos que formaron parte de su vida y también lamentablemente de su muerte, ¿sí? sí. Vamos a compartir, no soy yo quien está compartiendo ahí. Ah, sí, 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 vamos a compartir directamente. Ahí estamos y ahora dame un segundo que transicionamos. Bueno, esta es la noticia, se conoció la muerte de Felix Baumgartner, tenía 56 años y falleció tras sufrir un accidente mientras volaba en parapente en Porto Sant'Elpidio, una localidad de la costa adriática italiana, ¿sí? Eh, bueno, esperen porque acá está como medio raro, no sé por qué la noticia. Bueno, en el mundo del deporte extremo se encuentra de luto tras la trágica muerte de Felix Baumgartner, el austríaco que alcanzó fama mundial en el 2012 al lanzarse desde la estratosfera y convertirse en la primera persona en romper la barrera del sonido en caída libre. Falleció tras sufrir un accidente mientras volaba en parapente, donde les dije, dedicó su vida a desafiar los límites físicos y humanos. Vayan prestando atención. Igualmente, seguramente Lore más tarde nos va a hacer hincapié en esto y en la explicación también astrológica, ¿no? Perdió el conocimiento en pleno vuelo y cayó cerca de una zona habitada. Según informaron los medios italianos y el propio alcalde de la ciudad, se aguardaba la autopsia para determinar si el accidente se debió a un malestar repentino o una falla técnica del equipo. Una joven resultó levemente herida por el impacto del parapente. Bueno, acá el video no lo vamos a ver. Eh, Compartió un emotivo mensaje, esto bueno, no importa tanto. Acá cuento un poquito lo que les decía de Red Bull. Y lo que estaba buscando es si finalmente habían, no sé si vos acá dice, a ver,
Baumgartner había publicado una foto en Instagram donde advertía demasiado viento sin imaginar que la frase sería premonitoria. Su legado, marcado por la valentía, la técnica y la búsqueda constante de lo imposible, quedará en la historia de quienes se atrevieron a volar más allá de los límites. Y elegí, justamente Lore, esta frase, porque hay un dato astrológico interesante que tiene que ver con esa cuestión de los límites y estar fuera de límites. Lo que yo no sé si vos leíste, Increíble. si evidentemente fue una falla del equipo del parapente. Eso sería interesante No, saberlo. no, sabés que no encontré mucho más. Estuve Bien, buscando. No, porque dicen que se descompuso. Digo, ¿cómo pueden saberlo? Está bien, porque claro. parece que estuvo haciendo como maniobras en el aire o algo se vio. Un video de la mujer había, que lo filmó cuando salió. Estaba tratando de prender ese motor. Iba con un motor atrás también, con una Sí. hélice. Eh, no, no quedó ahí. No sé si se va a seguir hablando y raro. Bueno, Bueno, capaz que bien. le falló alguna, el motor también, pero bueno, no pudo, porque el motor era para impulsarse más que nada. Después el viento, me imagino que lo guiaba. Pero bueno, el Sí. tema es, sí, que cayó, digamos, en una pileta, dicen, en un hotel, no en el mar, pero en una piscina, en un resort de vacaciones. Sí, exactamente. Interesante todos los elementos que hay ahí. Mm. Bueno, ahí hicimos la introducción del caso de Félix. Dame un segundo mientras vos comentás algo que voy a refrescar porque quedó ahí medio colgado para mí la imagen, pero vamos a seguir en vivo. Son 10 segundos nomás. Bancame un cachito. Sí, sí, sí. Sí, bueno, les cuento, voy a analizar la carta astrológica de él, que de hecho ya la sabía la carta porque ya me había llamado la atención que personas que rompan récords mundiales o que hacen deportes extremos, hay ciertas características astrológicas. Y yo dije, voy a buscar a ver si lo tiene, a ver si cumple, digamos, con el manual astrológico, si tiene eso. Y lo encontré. Y lo sabía de antes yo, este tema. Y cuando me entero la noticia, dije, bueno, vamos a seguir viendo. Y bueno, sí, tenía unos tránsitos, pero es más allá, ¿no? De encontrar el tránsito actual, sino es las características de su carta y el mito que él representaba también. Porque es muy. Uno dice, ay, fue preparado. No, es como que, bueno, no sabemos. Es como muy anecdótico, ¿no? De un mito muy conocido también. Sí, exactamente. El mito es quizá uno de los más conocidos que tiene que ver con Ícaro. Si querés, vamos al mito Vale. antes de ver las cuestiones astrológicas. Ahora sí, estoy compartiendo. Bueno, el mito de Ícaro lo hemos visto, creo, en algún momento en sociología mitológica, si no es un buen momento para hacerlo. Fíjense, ¿no? La trágica historia de Ícaro, el sueño de volar y la caída. Vamos a ver una versión, ¿sí? Muy, muy resumido. La historia de Ícaro es uno de los mitos más fascinantes y simbólicos de la mitología griega. Representa no solo la ambición y el deseo de superación humana, sino también los peligros inherentes a estos impulsos. Este mito, que ha sido contado y recontado a lo largo de los siglos, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión en la literatura, el arte y la filosofía. En este artículo, bueno, se va a explorar. Lo que me interesa es esto, sobre todo porque las interpretaciones las podemos hacer nosotros. El mito de Ícaro y Dédalo. Ícaro era hijo de Dédalo, el famoso arquitecto e inventor griego, conocido por haber diseñado el laberinto de Creta, donde fue encerrado el Minotauro. Miren, les voy a mostrar una imagen porque va a ser especialmente importante. Decime, Lore, si se está viendo acá el Minotauro. Se está viendo. Sí, sí. Y ahí tienen el famoso laberinto que ha sido muy mencionado en este canal cuando hablamos también de Teseo, de Ariadna, ¿sí? De toda esa historia y de lo que significa el hilo dorado y demás. Pero recuerden esta figura taurina, ¿sí? Va a ser muy importante para Félix y no solamente desde sus argumentos, su sol y demás, sino también por la marca, ¿sí? Por el toro rojo, que es la marca que lo patrocinaba, ¿no? Este toro rojo, el sol de fondo, este Red Bull. Bueno, nada, quizá más adelante lo volvamos a ver, pero yo para que vayan sabiendo más o menos todos los elementos que forman parte de esta historia. Entonces, decíamos, hijo de Dédalo, el rey de Minos de Creta, temiendo que Dédalo pudiera revelar los secretos del laberinto, lo encarceló junto con su hijo Ícaro en una torre alta. Sin embargo, Dédalo, siendo un hombre ingenioso, ideó un plan para escapar. Construyó dos pares de alas utilizando plumas y cera,
uno para él y otro para Ícaro. Antes de emprender vuelo, Dédalo advirtió a su hijo que debía seguir un camino intermedio, no volar demasiado bajo para evitar que la humedad del mar mojara las alas, ni demasiado alto para que el calor del sol no derritiera la cera que las mantenía unidas. Ícaro, embriagado por la sensación de libertad y el poder del vuelo, ignoró las advertencias de su padre y ascendió cada vez más alto. Finalmente, el calor derritió la cera, las alas se desintegraron, Ícaro cayó al mar donde murió ahogado. Este mar, cerca de la isla de Icaria, fue nombrado en su honor. Acá hay una representación, no sé si tenía alguna otra por acá, no, la puse en la portada la que tenía. Y antes de darte paso, Lore, para hacer simplemente un análisis muy, muy superficial de este mito, una interpretación, si bien es cierto que generalmente tiene que ver con proezas físicas y demás, yo también lo he relacionado alguna vez con la cuestión de subestimar a los dioses, ¿sí? Es decir, cuando uno no tiene en cuenta justamente sus argumentos conscientes e inconscientes, incluso cuando le pierde el respeto a los tránsitos podría ser también, es decir, cuando no se respeta la jerarquía de los dioses, ya saben a lo que nos referimos en sociología mitológica cuando hablamos de eso. Es decir, yo no identifico a Ícaro solamente con una cuestión de una proeza física, si se quiere, o arquitectónica o de la ingeniería, sino también con esa arrogancia de no hacer las cosas como corresponde. Jung decía, ¿no? Che, ojo que el inconsciente colectivo es áspero, entonces si hay que salir embarcado, es mejor estar en un buen barco, no en una barcaza solamente. Bueno, tiene que ver con eso, con el cuidado y el respeto de salir bien munido, bien preparado hacia cualquier desafío de la vida, ¿sí? Más que nada, yo lo veo por ese lado. ¿Vos qué decís, Lore? Sí, 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 tal cual. El tema de querer sobrepasar los límites, digamos, de no hacer caso, de seguir las advertencias y pensar que uno dice, bueno, no pasa nada, lo que me dice mi papá o cuando, no, cuidado, uno lo puede sentir como muy restrictivo, muy como frustración, ¿no? Ahí está, aparece Saturno, el padre, que da el consejo, uno dice, no, me restringe, no me dejan salir, no me deja esto, no me deja, pero está cuidando, hay que ver, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es esa advertencia, no? Como cuando el nene quiere tocar el agua caliente, no, el nene se frustra, pero te estoy cuidando, el no es de cuidado también ese, ¿no? ¿Y qué pasó acá? Y hablando de la carta natal de Félix, cuando él nace, su carta natal tiene el Sol en Tauro, porque nació el 20 de abril. Bueno, si quieres, pasamos a Dale. hacer, vamos y Sí, sí, venimos, sí, ¿no? sí. Vamos y venimos. Espérate que te doy paso. Es muy Bueno, interesante que mencionaste recién el tema del padre. Y ah, algo que mencionamos también mucho en sociología mitológica es no morir de literalidad. Porque Ícaro estaba con su padre Dédalo, pero recordemos que nosotros tenemos un Saturno dentro que funciona como nuestro propio límite, si se quiere. Entonces, también tengamos la flexibilidad de entender que el límite puede llegar a ser nuestro propio Saturno, diciéndonos, che, mirá, hasta acá podés ir y hasta acá fíjate. Ahí te puse para compartir pantalla, Lore, así que deberías ya poder, creo. ah, listo. Ah, ayer, ahora sí. A ver si está Dale. viendo. Sí, ahí se está viendo perfecto. Bueno, perfecto. Esta es la carta. Nació el 20 de abril de 1969. Yo puse 12 del mediodía. No sé la hora de nacimiento. Vi algunas cartas que aparecen diferentes, pero la verdad no sé el horario. Pero bueno, con esto, sabiendo igual la ubicación de los planetas, ya hay bastante información, ¿no? Voy a ver si puedo poner el lapicito acá. ¿Cómo era? Acá, a ver si me funciona. Un lapicito Hoy va a con... funcionar todo, Lore, vos confía. Todo va a funcionar. Estamos desafiando a Cronos, así que va a salir todo. Sí, no sé si me tapa. Ah, no está tapando Te, nada. sí, te tapa un poquito la carta, sí, Ah, pero me lo lo puedes tapa ayer correr. que no salía. ¿Sabés qué? ¿Cómo corro esto? Pucha, pasa que yo siempre Ah, uso el sí, Zoom, y en el Zoom. Ay, o así. exactamente, ahí está, ahí está. Bueno, acá estamos. Bueno, él nació el 20 de abril del 69. Bueno, puse el lugar, a no ser la hora. Casualidad, a las 12 del mediodía, lo puse, va a estar el sol acá arriba en el medio cielo, ¿sí? Fíjense que es el apenas empieza Tauro, ¿no? Me llama la atención esto. Una persona taurina, yo soy de Tauro, es como cosas extremas, cosas que no sean seguras, no, todo seguro, es una de las características de Tauro también. Los pies en la tierra, el signo que busca más, la energía más segura, ¿no? Lo más estable, signo fijo de tierra. Digo, qué raro, ¿no? Me llamaba la atención.
tendrá otro factor más que lo impulse a él a sobrepasar los límites, a exponerse, ¿no? A exponer la vida en situaciones que no son, digamos, seguras, justamente. Y otra cosa que encontré es que tiene Saturno, cuando él nace tiene Saturno al lado del Sol, ¿sí? Acá está, Saturno, gris, ¿no? Ujú. El Sol. Si bien Saturno estaba en el último de Aries, al final están en una conjunción matemática, pero uno en cada signo distinto. De hecho, bueno, Saturno acaba de entrar en Aries hace muy poquito, acá de tránsito. O sea, es una conjunción. Saturno representa los límites, el padre, la responsabilidad. Y cuando está al lado del Sol, yo puedo decir, bueno, alguien muy responsable, alguien que sabe poner límites. Si bien el Saturno en Aries no está fuerte, porque es un Saturno que está en caída, así, astrológicamente. Saturno en Aries está en caída. O sea, es el lugar más Increíble. débil para Saturno, ¿sí? Bueno, no es necesario que explique el por qué, pero bueno, es así, créanme, es así. Y en caída es eso, es como caído, y de hecho Saturno en la astrología representa las caídas. Cuando uno dice, o las fracturas, o cuando algo se rompe, uno dice, uy, cuidado con las cuadraturas de Saturno porque te podés caer. Puede pasar. Es más propenso uno a esa energía. Bueno, Sol-Saturno, ¿no? Si bien Saturno en Aries es como que desafía los límites. O sea, por un lado uno puede decir, uy, hay alguien que tiene o se limita mucho en la acción por Aries, pero que al mismo tiempo esa energía saturnina no está muy bien localizada, digamos, porque Claro. si es un planeta que no está fuerte, como un Saturno en Acuario, un Saturno en Capricornio, entonces las funciones de ese planeta no están del todo como integradas o no se va a manifestar en su mejor forma y de calidad, de una mejor cualidad. Justamente va a ser irresponsable quizás una persona, pero más allá de eso del signo en Aries, es un Sol Saturno. Entonces da la sensación de una persona que va a ser muy precavida. Ahora, cuando sigo viendo la carta, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver a Marte. ¿Por qué a Marte? Y bueno, por el Saturno, el planeta de los límites, el padre, el que te dice cuidado, cuidado, lo Claro. rige Marte. Vamos a ver a dónde está Marte, ¿no? Porque me lleva directamente al planeta regente de Aries. Marte en Sagitario. Bueno, aventura, aventura. Fíjense en las dos flechas, ¿no? Sagitario tiene una flecha, Marte tiene la flecha de impulso. O sea, fíjense en lo que debe ser, ¿no? Es como Marte como muy, así como cuando está en Aries, pero yo creo que es más optimista, ¿no? Ahí, porque no pasa nada. No importa, vamos a caminar en el borde del abismo porque no va a pasar nada, porque tiene siempre optimismo. Siempre va a Claro. estar todo bien, o son muy alegres, muy buenos deportistas. Y como osado, ¿no? Me suena mucho a éxtasis. En dale, más. Bueno, Temerario, quizá, Lore, también podría ser una buena palabra. sí, sí, sí. Bueno, acá la luna en Géminis, en oposición exacta, más o menos, o sea, yo puse 12 del mediodía porque es el punto medio donde puede estar la luna, pero está de la oposición. Marte oposición luna. Eso da que da una persona digamos, como, no es una luna en tierra, una luna que diga, bueno, voy a pensar como, es como curiosidad, esa curiosidad está también exacerbada por ese Marte. Bueno, digo, está bien, una necesidad lunar de sacarse las ganas de hacer y probar y experimentar, y ese Marte que invita a la acción también. Bueno, por otro lado también está el asteroide Ícaro, así, están todos los objetos, como te digo, de todos estos 25.000 objetos, que a veces están disponibles fácil, como está acá en la página, ¿no? Que uno puede buscar, está Alberte, Quirón, Palas, bueno. Está Ícaro, de hecho fue agregado hace muy poco, porque hace un año más o menos estaba hasta Vesta. Después agregaron a estos y hasta agregaron Nessus, Polus. Empezaron a agregar centauros acá también. Bueno, y bueno, está Ícaro. Vi que agregaron a Ícaro, dije, volar. Y lo tenía en mente, a Félix. Y vi la carta, y vi el Ícaro. Y bueno, listo, está bien, bueno, vuela, está bien. Tiene Ícaro, ¿no? El objeto estaba acá en Piscis. Conjunción, eso sí, conjunción al nodo norte, ¿sí? El nodo norte es como tu punto evolutivo, un punto donde uno vamos a evolucionar. Bueno, evidentemente él estaba conectado con su nodo norte, porque justamente él representaba su vida, era Ícaro, digamos, era una persona, era un militar, muchas palabras claves que yo encontré, digamos, de su vida, que representan mucho a Marte, ¿no? Más que a Tauro, ¿no? Por ejemplo, militar, saltador o en austríaco, conocido por la peligrosidad, eso tiene que ver no con Saturno justamente, sino con Marte, Ni con de- Tauro. ni con Tauro, claro. Después, ejército austríaco.
Paracaidismo, incluyendo, bueno, y lo que va, si uno va leyendo la historia, biografía, muchas palabras claves de entusiasmo, riesgo, y todas las palabras relacionadas con, en su carta, digo, bueno, con lo que sería Marte para él, por ejemplo, más que por la energía taurina. Después, bueno, en la carta también vemos acá, bueno, mucha conjunción planetaria, acá Plutón, Júpiter, Urano, con el nodo sur. El nodo sur es algo que uno ya lo tiene súper asimilado, algo que sale bien, la zona de confort, donde uno como que uno lo sabe y lo tiene integrado, ¿sí? Y bueno, Urano con Júpiter es como, Júpiter es expansión, justamente el planeta que rige a Sagitario, o sea que ese Júpiter es el que entusiasma a Marte, ¿sí? Al lado de Plutón, que está relacionado con extremos, ¿no? Obsesionarse con algo. La pasión sin límites, podemos decir acá, ¿no? Y Urano, que lleva como a romper, a hacer algo diferente, a tener riesgos, a arriesgarse. Urano es como la transgresión, por ejemplo, ¿no? Y justo esto que se ve acá rojo, porque en su carta no hay cuadraturas o aspectos tensos, si bien esta cuadratura, no sé, se da por la hora, quizás no esté, y muy marcado el tema de los ejes nodales con planetas y Ícaro del otro lado. Bueno, acá. Ahora, algo que yo ya sabía, por eso como te decía Rafa, tenemos que hablar esto porque encontré algo muy, muy importante. Uno cuando tiene una carta, cuando pasan los años, hay algo que se llama la carta progresada y estos planetas se siguen moviendo. O sea que él, digamos, tiene el Sol al inicio de Tauro y a medida que van pasando los años, ese Sol avanza, la Luna, ¿no? El Sol cuando tiene un año está en el grado 1, 2, 3, 4 y todo así con todos los planetas. Vi que justamente Marte, cuando él tenía, voy a borrar esto acá, cuando él cumple 19 años, cuando él cumple 19 años, ¿dónde tengo acá? Acá. Marte, el planeta Marte se pone fuera, es un cálculo que se hace, ¿sí? Marte se le pone fuera de límites, ¿no? Dice, out of bounds, fuera de los límites. ¿Qué son los límites? En la astrología es cuando ese planeta, en su movimiento, supera, digamos, lo que serían las latitudes. 23-27 norte, 23-27 sur, que corresponde al trópico de Capricornio y Cáncer. Claro, a los 19 años creo que él empieza también se le despertó, digamos, mucho el tema del deporte. O sea que cuando Marte se nos pone fuera de límites, porque no nace con Marte fuera de límites, pero Marte sale de límites, ¿sí? Y está muchos años, o sea, desde que se le pone fuera de límites a los 19, lo tiene, bueno, nada, porque acá te va avisando qué planeta sale, entra. Bueno, evidentemente la Luna entra y sale. Ya es una persona que tiene características por llamar la atención, por tener la Luna fuera de límites. El tema es que ahora él murió a los 56 y también había entrado en el periodo de la Luna fuera de límites. La Luna se volvió fuera de límites, ve cómo empezó. O sea que venía con Marte desde los 19 y cada vez avanza más. Y tiene como un pico y después Marte vuelve a entrar, pero está como mucho tiempo. Marte es un planeta lento, entonces demora muchos años. O sea, una vez que se te pone fuera de límite lo tenés para toda la vida, ¿sí? La Luna entra y sale, está un par de años y vuelve. Entra y sale la Luna. El tema es que esto es lo que a mí me dio a pensar de, claro, ¿qué significa Marte fue? Porque cada planeta tiene un significado fuera de límites. Justamente Marte, que es el deporte, la acción, el riesgo, fuera de límites es como que ese planeta hace lo que quiere. Y generalmente habla de personas que rompan récords mundiales. O son grandes asesinos también, ¿eh? Son personas que como que Marte no tiene límites, justamente. Y él rompió límites. Y fue después que Marte, no es que fue de chico, le surgió en un momento en su vida. Y es un planeta extraordinario. Cualquier planeta fuera de límites se vuelve diferente. Es como ir por la banquina. Vos sabés que tenés que hacer algo que tenés que hacer porque tenés que respetar los límites del Sol, justamente, ¿no? Por donde van todos los planetas. Y a veces los planetas pueden salir fuera de los límites de los trópicos. Bueno, claro, cuando un planeta se va sería como el nene que se quiere ir a la colonia de vacaciones y aprovecha a hacer todo lo que no puede hacer. Cuando está cerca de la vista del padre, lo hace ahí. ¿Puede hacer cosas extraordinarias? Sí. ¿Puede hacer cosas mal? Sí. Bueno, a nivel marciano, todo lo que sea Marte lo va a desafiar y no está siendo observado por el Sol. Por eso fíjate, Límites Lore, que, bueno, es que ahí yo es donde caí con lo de Red Bull, porque el logo de Red Bull, si querés ponerlo ahí en alguno tuyo, así no tengo que poner, solamente el logo para que lo vean, para que lo vuelvan a ver, porque tiene, acá, digamos, es la descripción de lo que acabas de decir. Es un taurino, ¿sí? Rojo,
un toro rojo, totalmente subyugado a la energía marciana, y detrás está el sol, ¿sí? Claro. Es decir, pareciera ser como que incluso hasta enfrenta a los límites del sol. Entonces, no había ninguna chance de que Red Bull no fuera una parte importante de su vida. Recordemos que fue la empresa que financió esta cuestión del salto de la estratosfera y que rompió la barrera del sonido y que rompió los límites, porque también yo me quedé con lo que vos mencionaste de ese Urano, que también está para prestar la atención. No era cualquier cosita lo que tenía que hacer. Era algo que quede en la historia, porque Urano también te exige eso, ¿no? No cualquier récord, no, uno que quede ahí grabado en los libros. Entonces es muy loco. Mira, justo ahí hay una foto donde él está con el traje y en la manga tiene el toro de Red Bull. Ahí Sí. un poquito más arriba. Creo que todos se acuerdan de eso. Pero ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque acá es cuando nosotros muchas veces en la Puerta 13 y en mi canal decimos, che, miren que los mitos cobran vida en serio. O sea, no es que uno estudia la mitología porque es un amante de los nombres raros. Si no prestamos atención y no comprendemos la sincronicidad y no vemos las señales, como decía Lore hace un ratito, corremos el riesgo justamente de cumplir el guión cósmico entero del mito, que suelen terminar en tragedias, porque es justamente el recorrido de ese mito. Entonces, no es un capricho esto de, no, bueno, analicemos los mitos porque nos gustan. No, prestemos atención porque acá se mete todo, lo semiótico, lo simbólico, lo astrológico, lo mitológico. Yo no sé si Félix conocía el mito de Ícaro y el punto es que no importa. Ese es el tema. Ahí es donde se pone fenomenológico esto. Sí, aparte mira qué dice, ¿no? También yo le comentaba a Rafa, le decía, aparte de los titulares, ¿cómo lo describen? Yo digo, ¿pero estoy leyendo lo de Ícaro o estoy leyendo la noticia de...? Porque Tremendo. es como que veo el mito de Ícaro, cómo le ponen los títulos, cómo lo explican, ¿no? Y es esto también, ¿no? Desafiar, y aparte, y la astrología, Marte fuera de límites, y en Sagitario fuera de límites, porque puede estar en Géminis también fuera de límites. No está en cualquier lado, no se pone fuera de límite de los planetas, siempre tiene que ser en los puntos, digamos, como de los solsticios. Y desafiar los límites físicos. Digo, el que escribe esto no tiene ni idea de que está, de que lo tiene en sus designios. Ahora, él también hizo caída libre, si él se tiraba, él caía. Está bien, Saturno en Aries, está en caída. Quizás también lo representó. También hizo, digamos, parte de su... No, pero volví a tierra, ¿no? Fíjate, ¿no? Volví a tocar tierra, que es el desafío, volver, digamos, a esa energía taurina. y lo representaban los toros, ¿no? Y Está todo fíjate que ahí. no, según lo que vos me dijiste, pues yo no encontré eso, él cae en agua. Y para mí eso no es un detalle más. Porque lo hemos charlado esto en astronomía y mitología. Hay una relación también de lo taurino con el agua, ¿sí? Recordemos cuando Zeus secuestra a Europa, la lleva a Creta, que es el inicio de todo este quilombo, ¿sí? Este quilombo mitológico arranca ahí, cuando Zeus se transforma en toro y la lleva a Europa, a Creta, ¿sí? De hecho, de ahí viene también el mito del Minotauro, es un castigo de Hera a ese romance de Zeus. Y también tiene mucho que ver Poseidón en todo esto. Entonces, la relación del toro con el agua es importante para la mitología, lo hemos hablado más de una vez. También tiene que ver con esta cuestión de manejar las emociones. Entonces, fíjate que el taurino, mientras tocó tierra, estaba a salvo, pero cayó en agua y murió. Es muy, 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 muy impactante eso. Ni en un guión astrológico uno llega a un desenlace así tan arquetípico, lamentablemente. Y al mismo tiempo yo me quedo con esto que vos decías de la carta de él, que es lo que más me llamó la atención, que me acabo de enterar, que el Saturno de él estaba al lado de su Sol. Claro. Yo lo identifico eso, me voy a poner freudiano un segundo, con ese super yo, ¿no? Con esa conciencia, con ese Pepe Grillo que le tengo acá, con esa voz interna que te pone el límite. Pero como vos bien decías, él no lo escuchó, igual que el mito de Ícaro, que volaba con su padre. Es más, si buscas ahí la pintura si pones Ícaro Fall,
vas a ver tal cual que Ícaro está junto a Dédalo en ese vuelo. Fíjate en la pintura, justo en la primera que te aparece. Ahí está. En la pintura que te aparece. Ahí ves a Dédalo a la izquierda, a Ícaro a la derecha. Y ahí tenés Bien. al Saturno y al Sol, digamos, y a su personalidad, y uno que es escuchado y uno que no es escuchado. Por eso yo digo, tengamos flexibilidad también de que cuando decimos Saturno, si bien en este caso del mito literalmente es el padre, porque para eso sirven los mitos, para hacerlo lo más claro y evidente posible, para Félix probablemente sea su propio límite personal, que es su propio Saturno, ¿no? Que como vos mostrabas estaba justo al lado en conjunción casi al Sol. Claro, porque uno puede decir, bueno, es una persona que respeta los límites, las normas. Bueno, hizo el ejército. El ejército tiene una cosa como muy de las normas, las reglas. No puedes hacer lo que querés. Bueno, quizás lo cumplió en parte de su vida, pero después dijo, bueno, ahora le toca a Marte. Ahora hago lo que quiero. Porque creo que había dejado él, ¿no? Él se estaba dedicando más a cosas independientes, me parece. Ahora, fíjate que esto que decís, Lore, hago lo que quiero. Y eso, desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Él hacía lo que quería o hacía lo que su Marte desorbitado fuera de límites quería? Eso es muchas veces domar la serpiente. Porque fíjate vos que incluso puede ser muy peligroso esto para el individuo, decir, yo estoy haciendo lo que quiero. ¿Seguro? Porque por ahí ese haciendo lo que quiero es muy entre comillas, Claro, porque estás haciendo lo que tu Marte desbocado quiere que hagas. claro. Sí, acá, Marte con 19 años, y no es que, bueno, a los 20, no, sigue, está mucho, mucho mal. Yo me fijé acá, sigue. No aparece que vuelva como a su posición dentro de los límites. Queda fuera mucho, mucho tiempo. Y bueno, nada, esto como que me llamó la atención mucho. Increíble. Estaba pensando que más. En otra cosa, yo estaba viendo los tránsitos de él, como para decir, bueno, algo más. Fíjate que ahí donde él tiene Ícaro, ¿sí? En esta zona, hace muy poquito pasó Saturno, Neptuno, hubo un tránsito, estaba como en orbe y se activó este punto en su carta, pero se activó con Saturno justamente. Él estaba por tener su segundo retorno de Saturno, ¿sí? Acá afuera es el tránsito, ¿sí? Acá está Neptuno, el del tridente, y Saturno en conjunción. Por afuera están los tránsitos. Para todo el mundo es así. Ujú. Están acá. Ahora, pasó Saturno a advertirle ahí, che, bueno, cuidado, en su Saturno natal tiene el significado de Saturno límites, pero también es como que responde, digamos, a dónde tenemos, cómo está configurado nuestra carta, nuestro Saturno, y ese es su Saturno Sol. Y pasó, digamos, tocando ese nodo norte, tocando el asteroide personal donde él lo tiene, Ícaro, pero también Neptuno al lado, que Neptuno un poco es como idealizar un sueño, cumplir sueños es Neptuno, pero con responsabilidad, Saturno al lado, vienen juntos esta conjunción, es como responsabilidad o cumplir tus sueños y tus metas y tus anhelos con responsabilidad, así como yo lo interpreto como palabras claves de cada planeta, y van de la mano. Y van en Aries también, ¿no? Como es, hacelo igual, animate, hacelo, Marte, Aries. De hecho, él lo tiene, ¿no? Saturno en Aries. Y también pasó esto era lo que me había quedado. ¿Viste hace poco este jugador Diogo Jota? Que, Sí. que también estaba justo en su retorno de Saturno, porque tenía Saturno acá, al primer grado de Aries, y cuando Saturno llega al primero de Aries, él tiene su retorno de Saturno y fallece. Vi eso solo, no me fijé fuera de límites ni eso, pero también otra vez es como que no es que una enfermedad o algo que, bueno, va más allá de cosas que, bueno, pasan, ¿no? Es como que son como decisiones que uno toma físicas de exponerse, la parte de Aries podría ser como bien consciente, arriesgada, de lo hago, el impulso este ariano, no teniendo en cuenta a Saturno que te advierte los límites. Y ya van dos casos, dos, deben haber más, con Saturno en Aries y que terminan muriendo de accidentes o por desafiar, digamos, por no tener en cuenta quizás la previsión, revisado si las cosas funcionaban bien, porque bueno, también me pareció raro que esta Lamborghini, no sé qué auto iba, que se rompa el neumático, pero si están Sí, 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 preparados. sí. Se me pareció raro. Raro. A mí le dijeron eso porque para mí había otra cosa ahí que, no sé, yo tengo otras sospechas ahí también, ¿no? Digo, pero si justamente están preparados para ir rápido, no es que, ay, no, se calentó el neumático y, no sé, Bueno, ahí bueno, Cassandra dice, ¿no? Plutón tránsito 6. Así que ¿cómo? eh, No, no sé, no, lo- porque lo que pasa es que Plutón en casa 6 y lo va a tener 20 años.
No, eso me hizo acordar. El tema es que Ah, cuadratura del Sol, justamente, mira. Aunque claro, no me lo marca el programa, pero yo le voy a poner acá, le voy a poner junio. Le voy a cambiar la fecha para que me marque la cuadratura. Ella venía con, ¿no? Un poco, tengo que cambiar acá. Voy a agregarle, mira, para que se vea un poquito, me le voy a agregar un poquito más de orbe. Ah, porque yo le había bajado del orbe acá. Le voy a subir un poquito el orbe, listo, ahí, para que me tome esa cuadratura, que está en el aspecto. Ahí les explico de qué se trata. Más allá de los demás aspectos, el que me llama la atención es este Plutón, que está en Acuario en los primeros grados, le hizo la cuadratura al Sol y a Saturno, justamente a los planetas que él, los que no tuvo en cuenta, los que no cuidó, ¿sí? Tuvieron un llamado de atención, podemos decir, ¿no? Plutón cuando entró a Acuario le hizo la cuadratura, que es ese aspecto, a su Sol Plutón, y lo iba a volver a tener dos veces más, porque entró, después vuelve al grado uno, va a volver al grado uno, ¿sí? O sea que le vuelve a hacer la cuadratura al Sol y le iba a volver otra vez más hasta el año que viene. Bueno, claro. obviamente hay un aspecto ahí de cuidado, o sea, Plutón, ahí vino Hades, ¿no? Aparte no sé si es la casa 6, ¿eh? Porque no tengo el horario de nacimiento. Está así la carta, le puse un horario para poder levantar la carta. Quizás lo tenga en la casa 8 el sol, en la casa 11 no sé, en la 5 que habla del deporte, en la casa 5 de los riesgos también que uno puede tomar. Digo. Bueno, nada, el tema es que tiene una cuadratura. No estaba exacta para ese día, pero ya le había pasado la cuadratura y iba a volver, ¿no? Y Plutón en cuadratura al Sol un poco es que tenés que transformar algo en tu vida o tenés que prestar atención como a esos límites, porque trae peligro exponerse a situaciones que te pueden provocar como autodestrucción, por ejemplo, cosas así. Tocó Quizá lo no que con. Claro. estamos hablando, ¿no? De sus planetas ahí, digamos, que tiene que ver, digamos, con su energía principal, ¿no? El Sol Saturno, que parece que estaban como velados en él, ¿no? Que estaban en sombra, podemos decir, porque no estaba consciente o porque no estaba más en el éxtasis de Marte y en el entusiasmo marciano, y bueno, pudiéndolo todo, él tenía la disposición de tener su equipo, de tener el acceso a eso, era militar, era piloto, era esto. Ahora, otra persona que tiene Marte fuera del límite, bueno, quizás al no tener tanta disponibilidad no pongan en riesgo su vida, o quizás, no sé, se pone a caminar por un abismo un día, o una época que tendría que tener precaución. Pero bueno, así se dieron las cosas. Bueno, entonces fíjate, ¿no? Para recapitular un poco, Mm, mirando solamente su natal, olvidémonos un cachito de los tránsitos. mm, Tenemos ahí su Sol pegadito a su Saturno, es decir, recuerden la pintura de Dédalo y de Ícaro, y lo que termina juzgándolo, entre comillas también, es justamente unas alas falsas. Porque si ustedes me dijeran, se cayó de un edificio, no sé, o se cayó un avión. Bueno, podemos hacer la analogía con Ícaro. Ahora mm, que el tipo haya estado con parapentes, es lo más cercano, no se me ocurre algo más cercano a unas alas de cera de Ícaro. Es demasiado literal sí. e impacta porque tiene muchísimo que ver con, no solamente con su carta natal, obviamente Lore ahí estaba mostrando los tránsitos, pero también con el Ícaro celeste, ¿no? Con la influencia que tuvo en su vida ese mito. Y vuelvo a decir, como decía el Doc hace un rato, el mito lo conocía a él. Yo no sé si él lo conocía a el mito. Y también es interesante que nosotros sepamos que probablemente estén influyendo en nosotros esas energías y esos guiones, porque si hay algo que tiene un mito, a diferencia de otros aspectos, es que tiene un guión. Sabemos cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Esa es un Mm, poco la ventaja. Los mitos son guiones cósmicos, son manifestaciones de la tendencia de una energía prolongada en el tiempo cuando no se es consciente de ella, porque cuando sí somos conscientes de ella, podemos estar resguardados, podemos darle pelea de distinta manera. Ahora, si fluye esa energía sin atención, se va a completar el guión, no hay ninguna duda de eso. Así que bueno, este es especialmente impactante, el de Félix. sí, acá hay otra configuración que se llama el dedo de Dios, que tiene en su carta, ¿no? Que es cuando se forman, bueno, estos aspectos verdes así, pero se llama así cuando realmente es una figura cerrada, o sea, tiene que ser como un isósceles, como se ve ahí, así, un triángulo isósceles, que son 60 grados, ¿no? De este cúmulo, este stellium que tiene acá con Neptuno,
¿sí? Que están a 60 grados, y se une en un punto, ¿sí? Que hay 150 y 150 grados, ¿no? Y cuando se forma, porque uno puede tener la línea verde suelta ahí, pero tiene que ser el dedo de Dios, o yod, se llama también yod. Y donde apunta el dedo, es en su sol. Porque acá está el dedo de Dios, es como está un dedo, así, el dedo, la uña ahí que te apunta. Ahí, ¿no? Apunta a su sol, como que Ujú. señala, es como que se dice que también son como, uno se siente elegido, se dice, ¿no? Más allá de los planetas que conforman, ¿no? Esa configuración, que tienen que ser planetas lentos, porque la luna puede estar con la luna, pero no tiene tanta sustancia, se mueve rápido y deshace ese aspecto. Es muy agarrado con alfileres, pero acá es muy marcado porque son todos planetas lentos. Porque si yo le cambio la fecha, va a seguir estando porque por Saturno. El Sol se corre, sí, el Sol se corre, al otro día 2 se deshace por el Sol, pero al estar Saturno ahí, es como que ese yo está durante esos días antes y Claro. días después ya está armada esa configuración. Eh, Y fíjate pero que no había, el día, digamos, sí, que él nace, él pone su ego, pone su identidad. Él claro, toma, porque es el Sol que se une a ese Saturno, y está una parte personal de él, porque los demás planetas, o sea, los personales son los que uno, eh, Marte, Venus, Luna, Mercurio, el Sol, son los que usamos como vida cotidiana y nos sentimos como muy identificados. Los demás son planetas sociales o transpersonales, que tienen que ver más con eventos que participamos en lo social o como con nuestra generación. Estaba su Sol ahí. O sea que hubo un Yod en abril de 1969, sí, pero él tenía su Sol ahí al lado. O sea, como que estaba, él quizás se sentía señalado, él se sentía que era elegido, que tenía algo como que lo que él podía hacer no estaba al alcance de todos. Sentirte que sos único, sentirte que sos especial, que el universo te cuida, te protege. Bueno, tiene obviamente se llama dedo de Dios, pero los quincunциos, se llaman quincunциos, los verdes, así. Es como que es una energía que no la ve ni cuadrada, se dice la persona, porque el Sol, ¿sabes qué? El Sol es como que no tiene en cuenta a estos planetas, y estos planetas no sé, es como cuando uno va manejando y tenés el punto ciego en el el espejo. punto ciego. Bueno, porque no está ni enfrente, tampoco está a los costados que vos lo ves venir, o están en aspectos favorables. El quincuncio es el punto ciego también, como que uno va a veces como ciego por la vida, no se da cuenta, no lo ve. Y bueno, nada, esa configuración también me llamó la atención que tiene él en su carta, que no es algo común de encontrar tampoco, y más que se tiene que cumplir con planetas lentos Claro. también. Y vos sabés que se me había pasado, recién ahí el doc lo mencionaba en el chat, Ah, una belleza, lo de Red Bull te da alas, es el eslogan. Y cuando vemos las publicidades, son toda gente que les da alas. O sea, más Ícaro no, difícil. por todos lados gritándole o gritando, sí, sí, sí. Eh, Increíble. sí, sí, bueno, él tenía Ícaro, bueno, en Piscis, que no sé bien, ¿no? Cuánto demora por signo, pero bueno, estaba acá en los últimos grados, estaba en Piscis. ¿Y qué es Piscis? El signo de mucha fantasía, dejarse llevar, soñar, ese contacto con Dios, con lo espiritual, ¿no? No era un Ícaro en Capricornio, que es como, bueno, construye un edificio, construye una torre alta. Pero viste que siempre que quieren llegar al cielo algo pasa, ¿no? Es como Sí, sí, sí. Torre de Babel, también se me vino a la cabeza con todo esto. De nuevo, Lore, para mí lo clave de Ícaro es la arrogancia Sí, de enfrentar, porque si vos te fijas, cuando los griegos hablan de lo épico, el primer paso es reconocer a los dioses. Ningún héroe triunfa si no mm, reconoce o al dios o al monstruo, lo que sea. Nosotros el lunes vamos a terminar Hércules. Si Hércules sí, hubiese subestimado alguno de sus trabajos, no lo hubiese completado. Entonces también el mito, la tragedia de Ícaro es, che, no sos todopoderoso, o por lo menos, que eso tampoco significa ser un cobarde, pero ya es cuando la arrogancia desafía los límites de la prudencia, justamente, y ahí es donde viene la virtud cardinal de la modestia, que es como corresponde, ni más ni menos, como corresponde. claro. En Que es lo que le supuestamente, dice Dédalo. Dédalo le dice, vos no sos ni más ni menos que nadie. O sea, es decir, vos tenés que ir en esta. No, no, yo soy más que como los Beatles, ¿viste? Bigger than Jesus. Más sí, grande que Jesús. Ya sería como una cosa así. claro, claro. Eh, a ver qué más está anotado acá. Bueno, después si me acuerdo de algo más que me venga. Ah, no, era de otra cosa. Era del que va a venir Bueno, ahora. ¿querés que pasemos a la pareja del momento, que no es tan trágico tampoco? Ya dejamos un poco de lado
un ratito a Félix y voy a compartir si querés, o querés vos. Yo lo que tengo es comparto, sí. Comparto y después te vuelvo a dar paso a vos. Dale. Dame un segundito. Se habrán enterado, pues salió hasta en la caja de leche, que encontraron en el recital de Coldplay, además ya el nombre de la banda habla un poquito, Sí. a dos amantes, ¿sí? Es una relación extramatrimonial y dio la casualidad de que era gente muy perfil alto, ¿sí? No era cualquiera, ¿sí? Quien estaba ahí. En el momento no se sabía, pero bueno, terminaron siendo eh, creo que uno era el CEO de una empresa muy Sí, los dos. importante y los Sí. dos, ¿no? Los Bueno, dos muy trabajaban bien. en la empresa. Eran Sí, los dos compañeros. trabajaban. Exactamente, pero eran importantes, no eran solamente administrativos, La de mesa empresa de entrada. Astronomer, CEO de Astronomer, pero no tenía nada que ver con la astronomía, creo que era algo de digital, de tecnología, cosas así, la empresa. Claro, exactamente. Bueno, contamos rápidamente para quien no lo sabe, los agarraron infraganti y en la pantalla, la Kisses Cam, como le dicen ellos, que es una pantalla que en eventos deportivos, en, también en recitales, se pone a las parejas, se dan un beso y bueno, a los yanquis les gustan esas boludeces. Tengo acá el Eh, videíto, dale, dale, dale. tengo acá el Dale, videíto. para que te doy paso entonces, porque yo lo que Vale. tenía preparado era el mito, pero mucho mejor si podés mostrar eso, así queda registro. Total, igual ya imagínense que lo vieron en todos lados, así que no es que nosotros vamos a estar, No se entere y bueno, no puede pasar. Yo me enteré un par de días bueno, después. Ahí está. Acá, bueno, estaban ahí, ahí abrazados, agarrados así como que bueno, no, son muy buenos amigos, los acarameladitos. caramelados. Interesante todo lo que sucede ahí. Primero el lugar donde se proyecta, después los gestos de vergüenza y demás. Eh, la exposición, ¿sí? Quédense con eso, frente a miles y miles de personas, ¿sí? Obviamente, cómo terminó la historia, bueno, sigue esto, pero lógicamente se separaron, se destruyeron las familias de cada uno, y ahora surgió que pareciera ser que le van a hacer una denuncia a Coldplay millonaria, tanto uno como otro, o creo que él le inició una denuncia millonaria a la banda, a Coldplay por uso de Pero eso está imagen. en el lugar público. Digo, no sé, vas a un lugar No público sé y cómo, bueno, no sé cómo serán las. No sé cómo saldrá el juicio, pero creo que esas son más o menos la historia. Bueno, ¿Sabés cómo se llamaba el recital, la gira? Creo que era Música de las Esferas. sí, sí, Está, ahí algo tenía que haber, no sé dónde lo leí, que se llamaba Astronomer la empresa, o sea, acá hay una relación con el cielo. Y música, ¿ves? Acá las esferas, ¿no? Música de las esferas. Como que es una referencia al cielo, a la astrología, a sí, los planetas. exactamente. Y ya después te doy, Vale. te doy paso. Ahora vamos a ver. Este mito sí lo vimos en Astronomía Mitología, cuando vimos, no recuerdo si fue cuando vimos Venus o cuando vimos Marte, porque en realidad aplica para los dos. Así que probablemente incluso lo hayamos visto dos veces. El mito Claro, tiene que ver justamente con la historia de Ares y Afrodita. Estamos hablando de Marte y Venus, ¿sí? ¿Por qué es interesante esto? Y lo he hablado hasta con Lucas, el alquimista, porque uno pensaría que Marte y Venus serían la pareja arquetípica ideal, ¿no? Es decir, no sé, lo masculino y lo femenino. Sin embargo, fueron amantes pero extramatrimoniales. Eso es interesante, ya de ese lugar. Entonces, ¿qué tenemos? Afrodita y Hefesto era la pareja matrimonial, ¿sí? Acá se dice, la historia, ¿sí? Habla de que Hefesto, malhumorado y deforme, recordemos Hefesto, Vulcano también, ¿no? Relacionado
con toda la cuestión de la forja, lo oscuro, el calor, el sudor, era deforme, le faltaba, Sí. era rengo, bueno. Obviamente, imagínense la diosa más hermosa de todas con el dios deforme, que ya es raro eso, un dios deforme, porque uno piensa en Dios, piensa en Apolo, piensa en algo hermoso, y sin embargo era feito. Bueno, a pesar, dice, no es del agrado de Afrodita, a pesar de lo cual la obligan a desposarse con él. Sin embargo, la diosa de la belleza encuentra pronto refugio en brazos del aguerrido Ares, convertido desde ese momento en su amante oficial, ¿no? Dice, se preguntarán ustedes cómo demonios acabó Hefesto, un señor cojo y malhumorado, desposando a la hermosa Afrodita. Paradigma de la belleza y la frivolidad. Bueno, le hicieron bosta, pobrecita. Tiene un par de cosas un poco más interesantes que belleza y frivolidad. La verdad es un suceso que aún no está muy claro, dice. Eh, Algunos cuentan que Hefesto, resentido por el trato que su madre Hera le había brindado en su juventud, ¿sí? Cuentan que lo arrojó al vacío para expulsarlo del Olimpo, decidió vengarse de ella. Para ello Hefesto elaboró un trono mágico que envió a Hera como regalo y en el que ésta quedó atrapada nada más sentarse. De hecho, creo que si buscan la constelación la van a ver sentada. Bueno, los demás dioses rogaron a Hefesto que volviese al Olimpo y lo librase, pero él se negó. Tanta gente fue Hefesto que Dioniso, que gozaba de la confianza del herrero, se vio obligado a intervenir. Fue así que Hefesto, totalmente borracho, regresó al Olimpo, donde impuso severas condiciones para liberar a Hera, exigiendo, entre otras cosas, contraer matrimonio con la bella Afrodita. Otros afirman que la ocurrencia partió directamente de Zeus, quien concertó el matrimonio para así evitar peleas entre los dioses a causa de la tentadora belleza de Afrodita. Fuera como fuere, la hermosa y frívola, dice esta página, que les soy sincero, la abrí rápido para contarles el mito nomás, no estoy de acuerdo solamente en tener estos epítetos con Afrodita, pero bueno, dice que no se veía desposada con aquel dios tan opuesto a ella, no tardó en rebelarse contra su matrimonio, refugiándose entre los aguerridos brazos de Ares. Hefesto no tardaría mucho en descubrir su infidelidad, propiciando uno de los episodios más sonados de la prensa rosa olímpica. Vayan teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? Acá podemos ver el clásico yelmo de Ares, ¿no? Y acá a Afrodita. Todo comenzó cuando Helios, dios Sol, también lo vimos ahí, Lore, ahora que pienso, cuando vimos la parte de Sol, descubrió a Ares y Afrodita haciendo el amor en casa del propio Hefesto. En una versión adulterada muy posterior se culpó del descuido a Alectrión, a quien dicen que Ares dejaba vigilando la puerta para que le avisase de la llegada de Helios. En esta versión el joven se habría quedado dormido, haciendo que Helios descubriese a los amantes, motivo por el que Ares habría transformado a Alectrión en un gallo mucho más eficiente anunciando la llegada del sol de la mañana. Pero bueno, en cualquier caso, la consecuencia fue la misma. Helios alertó a Hefesto de la aventura, que enfureció y trazó un plan para atrapar a la pareja en pleno adulterio. Y esa es la clave. Para eso dispuso sobre la cama una sutil red de plata, casi invisible, con el poder de inmovilizar a cualquiera, incluyendo los dioses. Así atrapó a Ares y Afrodita en la siguiente ocasión, trayendo entonces a los demás dioses para que fuesen testigos del ultraje. Aunque las diosas rehusaron la invitación por pudor, todos se burlaron de ellos, lo que debió enfurecer aún más a Hefesto, que se mostró reacio a romper el hechizo de la red. Así, ante la negativa de Hefesto de liberar a los prisioneros, Poseidón le prometió que Ares pagaría desagravios, para lo que propuso incluso devolverle el ex crex, la donación que hace un cónyuge a otro en consideración de sus prendas personales, de Afrodita, ¿no? Si bien Hefesto no accedió a la liberación de los amantes hasta que ambos prometieron no volver a repetirlo, dice, por desgracia, para el ultrajado marido, ambos escaparon tan pronto como levantó la red y, por supuesto, no se esforzaron mucho por mantener su promesa. Clave esta imagen, acá vemos a los amantes, vemos a Chris Martin, Hefesto, ¿sí? Descubriendo la red, y esto es lo clave. Los dioses olímpicos viendo la vergüenza, juzgando, obviamente, fíjense el dedo acá de Hermes, casi seguro, por sus alas, señalando la vergüenza de Venus y de Ares en pleno acto amoroso extramatrimonial. Así que con eso, una vez que les he contado el mito, sí, acá se puede ver un poquito mejor la imagen, pero creo que se vio bien. Si querés, te doy paso, Lore, para que desarrolles
astrológicamente esto. No, aparte fueron expuestos y ridiculizados en público, ¿no? Ahí, bueno, fueron con todos los dioses del Olimpo, ¿no? Y ahí fue como en público, en el recital y en las redes sociales, o sea que siguió más allá. Bueno, el mito en la actualidad, una cámara. El otro fue como los pescó la red, eh, y acá fue el ojo, la cámara esa. Estaba viendo, siempre estoy viendo los tránsitos, a ver qué planetas están haciendo aquí. Bueno. Y los otros días decía, ay, qué interesante, Marte y Venus están haciendo una cuadratura, que no es algo que se repita muy seguido, cada año, año y medio. Esta es la cuadratura de Marte-Venus o Venus-Marte, que es la que vemos acá. Yo ahora voy a aislar la carta para que no se me agreguen y pongan foco acá, que sería Marte, ¿sí? Acá, Venus. Y esto, bueno, el 16 pasó esto, ¿no? El 16 fue que pasó este evento, por lo que busqué. Yo me enteré creo que el 23, por ahí, porque escuché que hablaban Coldplay. Yo pensé que había sido infiel Coldplay. Bueno, hasta bueno, encontré la noticia. Yo decía, ah, wow, claro, una noticia, o sea, una noticia de parejas o hombres y mujeres en pelea, porque significa, ¿no? Hay algo disonante o algo que no viene muy bien parido, digamos, las cuadraturas habla de algún conflicto, algún tema a solucionar, hacer algo con eso. Porque si fuera un trígono podría decir, bueno, es el casamiento de una pareja real, el casamiento de dos personajes famosos, o de, bueno, un montón de gente que se debe casar, pero el tema es que si está acá es porque va a ser visto o más, va a ser como en la esfera de luz va a salir. Yo decía, bueno, o quizás haya peleas entre hombres, un divorcio de algunos personajes conocidos. Uno pensaba en ese tipo de temas y después me cayó la ficha cuando me pensé en los de Ícaro y te dije, en la pareja, Marte-Venus, ¿no? Y es justamente esto que está pasando acá en el cielo para esos días y que después este aspecto se hizo más exacto, porque dura un par de días, pero 3 días después, cuando se hizo viral y cuando ya se había enterado todo el mundo, la noticia días después, el aspecto era exacto. Y justamente Venus, este que vemos verde acá, este planeta Venus que representa a Afrodita, ¿sí? Voy a poner el lapicito, y el rojo que vemos ahí, ahora lo voy a marcar así, está Venus, ¿sí? Está acá en Géminis, y Marte acá está en Virgo, ¿sí? Este rojo. Y está el nodo sur ahí, ¿no? El nodo sur que está en Virgo y están haciendo por hacer una conjunción, que en estos días se va a dar esa conjunción. Y el nodo sur, que no tiene muy buena fama, el nodo sur habla de pérdidas, cosas que se van, cosas que uno pierde. Acá está el nodo norte, del otro lado al nodo sur, que uno puede decir, bueno, pero también el nodo norte hace cuadratura. Pero el nodo norte no tiene un planeta involucrado. El que está involucrado en este aspecto es porque el nodo sur está en conjunción a Marte. Cabe una pérdida. Ese hombre que representa al hombre este infragante, y acá podemos decir que es la mujer, son ellos dos, haciendo algo como porque la cuadratura genera conflictos justamente. O cosas que uno no prevé también. Y eso llevado a una pérdida de algo, ¿no? Aparte, bueno, Marte en Virgo funciona como alguien que tiene como una estrategia, podemos decir, muy bien pensada, muy planificada. Y Venus en Géminis, los dos son signos mutables, ¿no? Es que bueno, no, están como viendo a ver qué pasa. No son como muy, digamos, no son signos como que planifican o que tienen como las cosas como muy seguras, porque son signos mutables. Y Venus acá en Géminis también habla de, bueno, de variedad, de gusto, de curiosidad, de, bueno, ir a divertirse también, ¿no? El tema del recital Venus. Y acá yo puedo decir también como que el que sale más perdiendo sería él, acá en ese sentido, por el nodo sur que está en Virgo acá. Y están Ujú. haciendo ahí la conjunción. Yo decía, qué loco, ¿no? Porque algo pasó. El cielo estaba contando una historia que habla de hombre y mujer, algo conflictivo por el aspecto de cuadratura, de que va a haber una pérdida, va a haber algo que hay que soltar, algo que me genera como volver al pasado también, al lado sur, o A algo la que... soltería, es el pasado. ¿eh? A la Claro, soltería. sí, y cosas que son como hábitos que uno tiene y que repite y repite y repite el nodo sur, ¿no? Pero algo que también me lleva a que soltalo o te sueltan. Bueno, nada, este aspecto en el cielo, que no es muy común de ver tampoco, y que pasa justo en la semana y días, en la semana que se da esa cuadratura. Y cuando hay una cuadratura, siempre algún evento pasa y deben pasar un montón de cosas, así que a veces uno no está viendo las noticias de todo el mundo, o que suceda a personajes
importantes, porque deben haber un montón de cosas, esto debe pasar moneda corriente. Pero es que se hizo viral y tiene que ver también con infidelidad, que se expone, que no lo esperaban, que los agarró por sorpresa y que fueron burlados, o sea, se sintieron mal, no es que dijeron, bueno, no, o sea, todo igual que el mito, ¿no? Igual que el mito. Y que fue en un recital, en un lugar que como decís, el nuevo Olimpo, ¿no? Donde están los dioses, el cantante, una especie de los nuevos así como estrellas. Bueno, yo decía, no, y justo con este aspecto, que yo lo venía pensando, digo, bueno, algún divorcio, algún problema marital, algún problema de parejas va a haber acá. Y bueno, se dio, se cumplió, Vos ¿no? sabés que para mí lo más impresionante del mito, y por eso a veces digo que hay que ser flexibles en la interpretación, lo cual no significa delirantes, pero recordemos un detalle del mito que dice que Hefesto, la trampa que usó fue una red invisible. Increíble. ¿Qué son las redes sociales si no son redes invisibles? Tal Porque cual. además el mito Trampa. dice, claro, el mito dice que Hefesto, al ver la reacción de los dioses, no soltaba sus redes. Y a estos dos muchachos los estuvieron agarrando en las redes. Entonces, Sí, las redes, tal cual. ¿y a qué voy yo? Que hace, no te digo 500 años, hace 15 años, 20, decir, che, mirá, se dio esto, y la parte de las redes de Festo, bueno, viste, es como, te tenés que poner un poco más creativo, decís, bueno, es que en realidad eso debe tener que... Acá es literal, son las redes invisibles que no lo sueltan a los amantes. O sea, es realmente a esto voy. No quiero que pase este directo como un conjunto de curiosidades. Quiero que se entienda que está pasando algo mucho más profundo acá, y es justamente que se encarnan, los mitos cobran vida. ¿Sí? Recién ahí en el chat preguntaban si estaba planificado, si no. Ustedes saben, creo, mi respuesta, pero si no la digo. Está planificado en el guión cósmico. ¿Sí? Ahora, lo que no está planificado es la actitud del individuo. Mientras más uno se conozca a sí mismo, más va a poder evitar, porque recién Lore decía, bueno, el nodo sur es eso que yo repito, y o lo suelto, y bueno, si yo tengo una pareja paralela, lo repito, y bueno, es muy posible que si yo no me hago cargo, termine sucediendo esto, termine en escándalo. Pero bueno, en este caso era todo, porque como dice Lore, es en el Olimpo, porque uno piensa en Coldplay y es como son los nuevos dioses, ¿no? Esas luces que los iluminan, y esa pantalla donde se expone adelante de todos y está toda esa libido puesta en esa infidelidad y la culpa y la hipocresía. ¿Por qué digo hipocresía? Porque muchos de los que lo señalan son igual de infieles que ellos, y estoy hablando del mito, no estoy hablando de la cuestión real. Todos los dioses así que se súper escandalizan. ¿Y quién puede ser el primero en arrojar la piedra? De todos esos que estaban ahí, todos Claro, adúlteros eran. claro. Ni otra cosa estaba leyendo acá Cassandra que dice, ¿estaba Venus retro? No, Venus no, pero 3 días después, me estaba fijando ahí, 3 días después se puso Mercurio retrógrado, ¿sí? Acá, el 18, y el 16 ocurrió esto, y el 18 creo que fue cuando ya estaba súper viralizado. Y este aquí, que Mercurio es el regente de Virgo y de Géminis y que días después se pone retrógrado, como decir, bueno, revisen sus casas, ¿no? Revisen acá justo los planetas, Marte y Venus están en signos que están regidos por Mercurio, ¿sí? Y Mercurio se pone retro en Leo, el Sol, algo que está relacionado acá con el Sol y Apolo. El gallo que le avisa, no es el gallo que le avisa, avísame cuando, le dice a Hefesto, avísame cuando se encuentren, que yo los vengo a cazar. Ujú. Estaban ahí, estaba relacionado ahí Sí, a Apolo, que es es el la que ve, no segunda. le escapa nada. Bueno, lo que pasa es que en ese momento te mencionan a Helios. ¿Te acordás cuando hicimos astronomitología del Sol? Yo les decía que están las dos figuras, está Helios y Apolo. Pero cuando se quiere graficar esta idea más del que el que ve todo, ese ojo que todo lo ve, era un poco más la característica de Helios. Antes de que Apolo ocupara el ministerio del Sol, Helios tenía mucho más esa cuestión de que nada se podía escapar de su ojo. Entonces era como el buchón, era el Sí, panóptico.
Claro, y acá, profundizando un poco más o tirarle un poco más del hilo, digamos que algo que pasó también relacionado con algo diferente o que se le agrega algún tránsito más, porque está viendo otros planetas y bueno, no le agrego más para no irme por las ramas, pero sí que Mercurio es el que rige a estos dos signos, a Virgo y a Géminis, y que Mercurio días después se puso retrógrado en Leo. Digamos, podemos decir también que agrega el tema de la reflexión, Mercurio, de la exposición que habla Leo, porque Mercurio en Leo es como, bueno, me expongo, no, me veo el escenario, me pongo, o estaban muy expuestos ahí también, en un escenario, en un recital que está relacionado justamente con un lugar leonino, en el recital de Coldplay, ¿no? Y ese Mercurio Y se pone, también, ¿eh? no, que también tiene mucho sentido lo que decís, porque no es que le pusieron una cámara oculta en un hotel alojamiento. Estaban Claro, en el estadio de Boston, en un lugar recontra hiper mega público, digamos, no es que, está bien, dice, no estaban en su país. Y aparte, quiero aclarar algo, porque por ahí se puede estar malinterpretando. No estamos acá juzgando moralmente ni a Félix Baumgartner, ni a estas dos personas, para nada. mm, Simplemente lo que decimos, y esto muchas veces lo decimos en la puerta 13, se pone en seria la cosa. O sea, empezás a darle bola a estos temas cuando te das cuenta en carne propia que sucede, que realmente sucede. Todo esto es un ejercicio que hacemos para aplicarlo en nuestras vidas, porque nosotros también estamos con estos tránsitos, claro. u otros quiero decir. Pero digo, no vaya a ser cosa que estamos viviendo un guión cósmico sin saberlo, porque no terminan bien. Claro, claro, sí. Es que en general en la mitología es como que todos son tragedias, situaciones problemáticas, como pocos momentos hay de paz y tranquilidad. Cuando está todo más tranquilo, cuidado porque algo pasa ahí. Bueno, es que viste que yo vengo hablando mucho de este tema y para mí hay que entender la cosmovisión griega. Para ellos, ¿qué es una tragedia? Que no haya épica. ¿Y cuándo no hay épica? Cuando no se puede enfrentar a los dioses. ¿Y cuándo no se puede enfrentar a los dioses? Cuando no los respetás, cuando no sos consciente de ello. Todas las tragedias, incluso la que vimos hoy, la de Ícaro, que no es técnicamente una tragedia, ¿sí? Eh, terminan mal por eso. En cambio, el resto son casos en los cuales se identifica al arquetipo, llámenlo como ustedes quieran, tránsito, Dios, porque a veces mucha gente, y esto lo sabes, decís astrología, ¿viste? Y ya te dicen, no, bueno, es un lenguaje del universal. O sea, que usted no sepa todo esto, no hace que usted no esté bajo estas influencias. ¿Eh? Por eso digo, yo no sé si Félix sabía de Ícaro o sabía de su Sol, conjunción, Saturno, que no le está dando, no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que pasó. Entonces, usted crea lo que quiera, pero esto es así. Es Muy, cruel. sí, 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 sí. Bueno. Bueno, lo hicimos antes de que lo haga otro. Queríamos ser, No he visto nada así que yo creo que, bueno, pasa que el que está muy en astrología capaz que no sabe mitología, pero no lo vio, o el que sabe los personajes no tiene en cuenta la astrología o la carta de, bueno, ahí es cuando está todo como separado y uno empieza a unir piezas, que debe haber un montón de piezas que están acá y el tema es que no tenemos que unirlas, ¿no? Hasta a mí me tardó, como que me cayó la ficha, después dije, claro, era re obvio esto, ¿viste? Y cuando después decís, mira, el tránsito que venía viendo hace varios días, ¿por qué me llamaba la atención este tránsito? Porque como que en general el cielo venía teniendo buenos aspectos, todo, más allá de que la luna va haciendo cuadraturas porque se mueve rápido, pero dura pocas horas, pero en general era este el tránsito, siempre estaba, digamos, formándose, estaba como ya en unos días esta cuadratura ya pasa, pierde el efecto. Dura poco tiempo, pero de todo era eso, me llamaba la atención esto. Es como cuando todo está bien y algo está sucio y vos mirás eso, porque es lo que está diferente a lo demás y es un tema que termina emergiendo, ¿no? Igual que cuando fue empezó la guerra de los 12 días, estaba Urano haciendo cuadratura a Marte y un montón de cosas que era re obvio que iba a pasar algo, una explosión o algo que va a volver para septiembre, así, literal, vuelve en septiembre, lo mismo, no terminó Mira, nada. hagamos, Entonces es sí, como que yo decir, bueno, y me pasa un montón de veces que digo, va a pasar y pasa. Tenía que haber hecho un directo. Bueno, pasa. ¿Sabes la que tengo de esas así?
Y dije, no, Rafa, vamos a contar ya, porque si no, y como que no tiene sentido que me lo guarde para mí también, ¿no? Y fíjate que podemos hacer una lectura un poco más aburrida, si se quiere, desde el punto de vista antropológico, pero razonémoslo de esta manera. Viste que se dice que los babilonios eh, lo que hacían era registrar los movimientos celestes, ¿sí? Sí, Y ahí del ciclo de Saros y demás. sí, ¿Por qué no podemos pensar que los mitos también se escribieron luego de registrar que cada vez que se daban tránsitos de este tipo, sí. sucedían determinadas cuestiones? Entonces, ¿eso cómo se plasma social y colectivamente? Bueno, en un mito que metafórica y artísticamente cuente qué puede llegar a, o qué tiene tendencia de suceder cuando estos dos aspectos, cuando estos dos planetas están en determinada posición. Mm, Entonces, eso también hace que sea un poco más entendible el fenómeno humano, ¿sí? De mm, generar un conocimiento para los que vengan y decir, che, nosotros registramos que cuando está Venus acá y cuando está Marte acá, en esta posición, en esta cuadratura, la gente hace cagada. Sale con quien no tiene que salir. Como lo expresamos en un mito, ¿sí? Es una lectura muy reduccionista lo que estoy haciendo, pero también es posible. Es una forma mnemotécnica de expresar la sabiduría de los cielos, de plasmar la sabiduría de los cielos y de la observación de los cielos. No es que esto baja de repente porque sí, ¿sí? También podría ser de esa manera. Así que bueno, Lore, no sé si te quedó alguna perlita, pero si no, yo creo que estamos perfectos por esta sí, noche de sí, viernes, ya sábado. suficiente, sí, con esto. Impecable. Y si quedó algo el lunes o los próximos directos, ahí quedará, habrá media perlita más. Pero yo creo que ya todo lo que tenía ahí anotado lo hablamos y bueno, y creo que se entendió muy bien todo. Se ha intentado, sí, bueno, esto funcionó también como un adelanto de que el viernes perdón, el día lunes a las 6 de la tarde vamos a estar terminando con los trabajos de Hércules, nos faltan los últimos 4 y podemos adelantar ahí algo que tiene que ver con lo que estuvimos haciendo hoy, que es que así como encontramos a Ícaro, digo, soy un cara dura, así como Lore encontró a Ícaro en los cielos, también se encuentra a Hércules. Entonces, vamos a analizar un poquito para los que estén presentes, algunos que quieran, dónde tiene cada uno, sí, Hércules, porque Ah, dependiendo de dónde lo tenga, me había olvidado, esto me tapó así, me abrumiló a esto lo que te venía hablando obturó. antes. Claro, claro. Recordemos que nosotros estamos haciendo los 12 trabajos de Hércules relacionados con las 12 casas del zodíaco. Entonces, Mm, dependiendo de donde ustedes tengan a Hércules, hay que prestar especial atención al trabajo que le corresponde. Por supuesto, esto es opinable, alguno puede decir, yo identifico que quizá, es más, con Lore hemos dicho, bueno, se le asignó a tal signo, pero, o a tal, nosotros creemos que por ahí tiene más que ver con otro, pero sí hay algo interesante, así que para los que estén ahí presentes vamos a hacer al menos 2 o 3 que levanten la mano y digan yo quiero saber, Lore les va a regalar ahí un poquito de su sabiduría y vamos a ver qué trabajo pueden estar ahí, porque es otro mito, son 12 mitos en uno, entonces también es interesante ahí para analizarlo. Acá en el chat dice que nació una nueva columna. Bueno, puede ser. ¿qué? Esta, ¿Cuál, eh, qué la, sería la realidad, las noticias y la mitología, ¿no? sí, claro, acá Fede dice que no quiere, que no le interesa para nada saber dónde tiene a Hércules, así que no te preocupes, Fede. Eh, se No, muere por pero saber. el tema es este, así como encontramos a Ícaro en nuestra carta, a Ceres, a Juno, bueno, más allá, esos son el reparto, ¿no? Están los planetas, los dioses, que es lo más importante para saber en la carta, para analizar, y después cuando uno pasa a los asteroides sería como situaciones que están también, pero no son las más importantes. Depende de qué mito, ¿eh? Porque si depende, porque capaz que en vez de tener vos cumplir el mito de Afrodita, estás cumpliendo más mitos de personajes secundarios. Ahora, está Hércules, y del hecho, buscando así, dije, ah, claro, lo puedo encontrar como este es uno de estos 25.000 objetos, obviamente que está Hércules ahí. Está todo, lo que ustedes que hasta su propio nombre pueden encontrar, a dónde cae esa piedrita nomenclada, está en un lugar. Entonces yo decía a Rafa, bueno, cada trabajo representa un signo, entonces yo, por ejemplo, a mí me toca Piscis, yo tengo a Hércules en Piscis. O sea que cuando yo nací, el objeto celeste, o sea, o el asteroide o lo que sea, ¿no? Nomenclado en el cielo, Hércules,
estaba transitando el signo de Piscis. Entonces yo me identifico con ese trabajo de Hércules o no. Después, bueno, es una forma de poner a prueba también, porque también cada mito está relacionado con un signo. Es lo que encontramos de información, no es que nosotros dijimos este con este con este. Si no, ahí se reconfigura también. Como para ver si ese mito resuena, ese trabajo resuena con uno o no. Sí, para darle un poco de envidia a Fede, yo ya sé mi Hércules que está en Aries, en las yeguas de Diomedes, En la así que es un yegua. Hércules, un Hércules guerrero. Lamentablemente Lore se va a ir a dormir ahora, Fede, no va a poder ver el celular, así que no sé si querías mandarle un mensaje, pero no te lo va a poder leer ahora, así que te tenés que quedar con la intriga hasta el lunes, no creo que te carcoma para nada la mente eso. Lo que me van a tener que decir es la fecha de nacimiento, no importa la hora acá, no importa el horario, y yo me fijo en unas efemérides, busco, depende del año, el día, les digo en qué signo está, es facilísimo de encontrar. Pero puede esperar también. Así como es fácil de encontrar, puede ir a dormir sin saber eso. No va a suceder nada. Se A ver, puede- como lo que dijo, ¿no? ¿En qué signo puede estar? Un negador, negador. No quiere. Ya lo está googleando. Si se tiene que ir a la biblioteca de Alejandría a averiguarlo, ahora se va. No se va a quedar con esa intriga. De ninguna manera. Así que bueno, estimados, para los valientes que estuvieron con nosotros, veo buenas repercusiones en el chat. Honestamente, les agradezco mucho. Ahora no voy a ver ahora, pero cuando nos conectemos El el lunes, lunes, el lunes, el lunes. dejen ahí y ahí me voy anotando y mientras me voy fijando mientras Rafa hace la presentación y eso sí, para el Sí, lunes. sí, Lunes a exactamente. las 3 de Así la que tarde. el lunes los esperamos con los últimos 4 trabajos de Hércules y el bonus track ese. Y además yo voy a decir, hay una cosita de una secuela, ¿sí? Ahora en épocas de secuelas y de precuelas de Hércules poco conocida, que es cuando se transforma en travesti, literalmente. Cuando tiene que cumplir roles femeninos, tal y como hiciera el propio Thor. Muy llamativo esta cuestión. Eh, con la reina Ónfala, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver el lunes. Esto fue un Ajá. aperitivo de viernes a la noche, venusino. Así que bueno, muchísimas gracias, Lore, por haber querido dar la primicia en Sociología Sí, sí, Mitológica. Y quién sabe, quizá haya nacido una columna. Quizá. vemos. Vamos viendo. Bueno, gracias Rafa y buen fin de para todos, los que estuvieron ahí conectados, que los estuve leyendo para arriba. Bueno, hasta el Bueno, lunes. hasta el lunes, a todos los que nos acompañaron en vivo, muchísimas gracias. Un beso especial ahí para el Doc y para Fede, que se va a ir a dormir sin saber dónde tiene Hércules. A los que nos vean en diferido, también muchísimas gracias. Nos vemos el lunes con Hércules, sus últimos 4 trabajos, en la próxima emisión de Sociología Mitológica con Lore, que nos va a acompañar también. Que estén muy bien y que tengan lindo fin de semana.